Hace unos días mencioné de pasada la muerte de James Dean en una publicación y consideré que por su trascendencia bien merecía un análisis específico y detallado. Pero puestos a hacer un análisis de su muerte, me parece que merece la pena también repasar su biografía e incluso ofrecer algunas pinceladas sobre su tema natal, porque seguramente la carta natal de James Dean es una de las más famosas y más extendidas. Prácticamente cualquiera que lleve cierto tiempo estudiando astrología la habrá visto publicada en alguna ocasión y seguramente haya tenido también la oportunidad de leer algunas de las muchas cosas que se han dicho al respecto. Es por eso que precisamente me parece que su tema natal nos ofrece un ejemplo excelente del generalizado desconocimiento que hay, incluso en el ámbito profesional, de la ciencia de la rectificación de la hora de nacimiento. Un desconocimiento que origina muchísimas distorsiones a la hora de interpretar el mapa natal, muy especialmente cuando se combina con la fantasía del astrólogo o con su empeño muy habitual en ver realmente lo que le da la gana a la hora de analizar el radix. De las muchas cosas que se han dicho del tema natal de James Dean, hay dos que han llamado siempre mucho mi atención. Una de ellas es que es una carta en la que se pueden apreciar marcadores del característico atractivo físico del actor, y otra de ellas es que es el retrato astrológico de un auténtico rebelde. Me parece que es difícilmente cuestionable el atractivo físico de James Dean desde nuestros cánones estéticos, pero que, sin embargo, sí que es altamente cuestionable que James Dean fuera ese rebelde sin causa que tantos se empeñan en creer que fue. Aquellos que afirman que en esta carta podemos encontrar marcadores de su característico atractivo, lo hacen alegando que Venus, un planeta al que se puede atribuir la capacidad de reflejar la belleza, está haciendo conjunción al medio cielo, la cúspide de la casa 10, a lo mejor no demasiado estrecha, que es la de la imagen pública, porque a la casa 10 siempre se le atribuye esa capacidad de ser el escaparate en el tema natal. En mi opinión, se exagera mucho esta supuesta capacidad para hacer de escaparate de la casa 10. La casa 10 es la casa del estatus, es la casa de los logros, pero no creo que tenga en realidad la capacidad de reflejar la imagen que uno transmite a los demás, y mucho menos a efectos físicos, porque los rasgos físicos están recogidos en el ascendente. Y en el caso concreto de James Dean, me parece que tiene características físicas bastante fáciles de identificar con el arquetipo ariano. Según la foto, por supuesto, se pueden apreciar con mayor o con menor claridad. Pero en estas fotos yo creo que se aprecia una clara estructura triangular de su cabeza, una mandíbula afilada. En esta foto incluso parece tener una pose algo diablesca. Encaja muy bien con la fisonomía ariana, como ocurre con muchos otros nativos ascendente Aries, que en ocasiones hasta parecen caricaturas del chivo con el que se representa al diablo, como el caso del Che Guevara. Los que afirman que este es el retrato astrológico de un rebelde lo hacen basándose en la posición prominente de Urano en la conjunción del ascendente, dominando, por lo tanto, la zona más importante de la carta astral. Pero ¿están realmente Venus y Urano en estas posiciones que vemos con esta hora de nacimiento redondeada de la partida de nacimiento? Si analizamos su carta rectificada, vemos como Venus en realidad se aleja mucho de la conjunción del medio cielo, está claramente dentro de la casa 9 y muy lejos ya de la casa 10, como para valorar una posible conjunción. He visto algunos ejercicios de burda modificación a voluntad de la hora de nacimiento, porque a eso no se le puede llamar corrección, consistentes en retrasar el medio cielo hasta dejar Venus en un lugar mucho más prominente, ya dentro de la casa 10, para que de ese modo la configuración de la carta encaje más con las fantasías del astrólogo. Esto es absolutamente inaceptable como metodología de rectificación. Urano, que en el tema natal sin rectificar aparece en conjunción partil al ascendente, en realidad está en la casa 12,
Y aquí se podría cuestionar si realmente está o no haciendo conjunción al ascendente, porque los criterios acerca de los orbes, de los aspectos en el mapa natal, no son en realidad demasiado consistentes. Hay cierto consenso a la hora de atribuir unos 4 grados de semidiámetro a cada planeta, lo que en este caso propiciaría que Mercurio y Saturno, por estar a menos de 8 grados entre sí, se encontrasen en conjunción. Sin embargo, no está tan claro si las cúspides y los ángulos de la carta poseen también ese semidiámetro. Igualmente, aun aceptando la posibilidad de una conjunción de Urano con el ascendente, ¿implicaría eso realmente que el nativo tuviera que ser forzosamente un rebelde? Yo creo que no. Esta no es la característica más habitual, de hecho, de un nativo con Urano haciendo conjunción al ascendente o dentro de la casa 1. En cualquier caso, yo creo que merece la pena que contrastemos la información disponible de James Dean, de la persona real y no del personaje mítico, y que comprobemos que parece encajar de forma muy exacta, muy contundente, con la configuración de su tema natal rectificado, y qué cosas a lo mejor no se podrían identificar de un modo tan evidente con su personalidad, con lo que sabemos de él y de su vida. Voy a citar a Liz Sheridan en relación a esa supuesta rebeldía que a muchos le atribuyen, una actriz con la que estuvo viviendo unos meses en Nueva York en 1952 durante un breve romance. James Dean tuvo una larguísima lista de amantes de ambos sexos. Liz dijo que James era un joven perdido, desorientado, pero que en modo alguno era un rebelde, ni con causa ni sin causa. Su tío, con el que se crió después de la trágica y temprana muerte de su madre, siempre se refirió a él como un niño responsable, trabajador, muy presto a ayudar a la familia en todo lo necesario, que incluso siendo muy joven aprendió a manejar la maquinaria agrícola de la granja en la que vivían y contribuyó de ese modo a la producción agraria familiar. Uno de sus biógrafos, que fue también su amante, William Blast, dijo que James se disgustó enormemente cuando, después de haber hecho Al este del Edén, la película que le granjeó su temprana fama, alguien se refirió a él como un joven irreverente, irrespetuoso, porque James no se veía a sí mismo de ese modo. Todos aquellos que le conocieron coinciden en que James Dean, a pesar de su capacidad, yo creo que evidente, para socializar, era en realidad una persona tímida y con una gran tendencia a la introspección emocional, y donde algunos podían ver cierto desdén o un distanciamiento altivo hacia los demás, en realidad parece que solo había timidez. Me parece que esta inclinación a la introspección emocional es muy coherente con una luna en Escorpio, un signo donde la luna invita mucho a mantener las emociones bajo control, a mantener las emociones incluso ocultas de los demás, no propicia demasiado una gran efusividad emocional. Aunque la luna está en la casa 7, que es la casa de las relaciones y de los emparejamientos, lo que también invita a pensar en una persona que, a pesar de esa tendencia a la introspección emocional, está fuertemente necesitada de relacionarse con los demás, lo cual creo que es también muy coherente con el caso de James Dean. Como he dicho, se le conoce una larga lista de amantes de ambos sexos, y el hecho de que tenga Marte en la casa 5, la casa de los placeres, de las diversiones, la casa de los amoríos y del sexo, resulta también altamente coherente con esto, ya que Marte, y más en el signo de Leo, al que tanto le agrada la autoafirmación y la demostración, propicia una conducta un poco irreflexiva y bastante, podríamos decir, impetuosa en este ámbito. La cuadratura que hace la Luna a Marte me parece también altamente coherente con una de las cosas que sabemos de James Dean, su amor por la velocidad, porque esta configuración se puede encontrar en mucha gente que siente un gran apego
por la descarga de adrenalina, también en gente inquieta, intranquila, nerviosa, que padece tensión interna y que tiene facilidad para ser irritada y para reaccionar de manera brusca o incluso agresiva. Volviendo a ese Urano que tantos comentarios ha inspirado por esa supuesta conjunción partil al ascendente. Me parece que es mucho más habitual encontrar en los nativos con Urano en la casa 1 personalidades algo desconcertantes, a veces incluso erráticas. Y eso sí que encajaría más, a mi modo de ver, con el James Dean real y no con el personaje ficcional que interpretó en su película más famosa, estrenada ya después de su muerte. Una de sus muchas novias dice que cuando iba a cenar con él, James podía levantarse de la mesa, ir a saludar a alguien, volver, reconocer a alguien al fondo del restaurante, volver a irse, volver a aparecer. Tendría a actuar de un modo bastante desconcertante. A mí me irritaría bastante estar cenando con alguien así. Dijo una vez: soy de todos, no soy de nadie. Esto me parece muy coherente con una persona altamente uranizada, aunque también es muy coherente con el arquetipo acuariano al que pertenece. El Sol en la casa 11 parece también altamente coherente con su personalidad. La casa 11 es la casa de las amistades, la casa de los apoyos, la casa de los proyectos. Y James Dean siempre gozó de un gran respaldo por parte de sus amigos. Sus amigos jugaron un papel preponderante en su vida y de hecho, si no hubiera sido por ellos, difícilmente hubiera conseguido introducirse en el mundo del cine. Me parece muy interesante la casa 10 con Saturno poderoso y elevado, porque James, como dice su tío, siempre fue trabajador, responsable, y tuvo una ambición muy temprana también. Saturno puede reflejar en la casa 10 miedo a no hacer realidad las significaciones de dicha casa, y ese puede ser a lo mejor el mayor aliciente que hay para llevarlas a cabo. Además, Saturno está reforzado por la presencia de Mercurio en el pragmático, a veces frío, incluso signo de Capricornio. Donde está Mercurio podemos encontrar siempre una mentalidad muy racional, una actitud pragmática y cabal. Donde está Mercurio se focaliza nuestra racionalidad en la carta. James Dean no solo quería ser actor, tenía pretensiones de ser director y también estaba, antes de morir, negociando con el dueño de un pozo petrolífero para hacer sus primeras inversiones en el sector. Me parece que este Saturno, elevado y poderoso en la casa 10, es mucho más coherente en realidad de lo que resultaría Venus dentro de dicha casa, aunque muchos hayan pensado que Venus en la casa 10 podría ser el claro reflejo de un nativo de gran atractivo físico. En contraposición a las cualidades saturninas, la disciplina, el rigor, el compromiso, la prudencia, está ese optimismo alegre, a veces no justificado, un optimismo que a veces tiene un componente dogmático. Júpiter tiene relación con la fe. ¿Qué refleja Júpiter? Yo no creo que nadie a ciegas dedujese que James Dean es el clásico nativo con Júpiter en la casa 4. Júpiter es un planeta con muy buena fama, los antiguos lo llamaban el benéfico mayor, y por lo tanto invitaría a pensar en un principio en una vida hogareña muy grata, muy afortunada. Pero lo cierto es que estas lecturas deterministas, tan habituales en la antigüedad del Radix, son altamente falibles. La carta astral refleja una serie de potencialidades, de cualidades que normalmente se traducen en hechos, porque una persona con tendencia a actuar de un modo determinado a lo largo de su vida suele experimentar hechos coherentes con dichas tendencias. Pero muchas cosas en el tema natal se quedan en el terreno de las potencialidades o pertenecen a lo mejor a dimensiones difíciles de estudiar. Un Júpiter en la casa 4 no tiene por qué significar ningún tipo de fortuna en el área familiar, hogareña. Simplemente puede reflejar la personalidad de alguien que aborda con natural optimismo y confianza el ámbito familiar, alguien que se siente fuertemente inclinado a confiar en su familia.
parecería mucho más evidente el papel de Plutón en la casa 4, porque esta configuración, que no me parece la más afortunada, se puede encontrar en mucha gente que por un motivo o por otro acaba sufriendo mucho por asuntos relacionados con los padres. En algunos casos, por pérdidas tempranas, como la que tuvo que pasar James Dean, en muchos otros, por relaciones a lo mejor tormentosas, asfixiantes o opresivas. Hay muchas cosas, por tanto, que parecen altamente coherentes a primera vista y otras a lo mejor pues no parecen tan claras. No creo que nadie tampoco pensase que James Dean es el clásico nativo con Neptuno en la casa 6. De hecho, seguramente parecería mucho más coherente que Neptuno en su tema natal se encontrase en la casa 10. No es mi intención tampoco hacer un análisis muy detallado y minucioso de su tema natal. Solo quería ofrecer algunas pinceladas, sobre todo contrastando la información real de que disponemos, más allá de la imagen mitificada del actor, porque lo que quiero en realidad es destinar la mayor parte del tiempo de este vídeo a demostrar cómo he efectuado mi corrección de su hora de nacimiento, después de afirmar que la hora de nacimiento de la partida está redondeada y está equivocada, y de decir también que eso ha inducido a error a muchos astrólogos, en mi opinión, a la hora de hacer el análisis de su radix. Creo que estoy obligado a demostrar la consistencia de mi rectificación. Creo que después de ver las direcciones empleadas en esta corrección, nadie va a estar tentado de oponer ninguna enmienda a mi trabajo, porque el simbolismo es de una coherencia aplastante con los sucesos por los que tuvo que pasar James Dean. Pero como no me contento con que haya una aparente coherencia teórica entre las vivencias de James Dean y las direcciones que las reflejan, después de repasar las direcciones empleadas en su rectificación, voy a ofrecer algunos ejemplos de lo que han vivido otros nativos bajo idénticas direcciones. Y además voy a buscar ejemplos algo variados, porque si bien hay muchos nativos que han vivido idénticas circunstancias bajo los mismos parámetros astrológicos que James Dean, hay que recordar que bajo idénticos parámetros astrológicos hay siempre diferentes posibilidades, eso sí, de una naturaleza siempre muy similar. Vamos a empezar, por lo tanto, viendo la primera fecha trascendental en la vida de James Dean, que es la de la trágica y temprana muerte de su madre, ocurrida el 14 de julio de 1940.